Sistema de salud, sala de emergencia. La clásica enfermera pidiendo silencio hospital es una imagen borrosa. La entrada del Garraham es todo ruido, cánticos y bombos. 12 cirujanos y 70 anestesistas del Hospital de Niños de Córdoba presentan la renuncia. Una ola de protestas descontroladas atraviesa el sistema de salud. Los más pobres, los más vulnerables, los enfermos se convierten en víctimas de un sistema de salud en crisis. La Argentina invierte 28.000 millones de pesos anuales en salud. En relación con el gasto, estamos en el puesto 34 del ranking internacional. Pero cuando se miden resultados, descendemos al lugar 75. La ecuación gasto en salud versus resultados nos está hablando de la eficiencia del sistema. Y en ese sentido hay algunos datos que son datos terribles. Por ejemplo, para el caso de la mortalidad infantil, Chile, que gastaba mucho menos en salud, tenía una mortalidad 9 puntos inferior a la Argentina. La causa es la mala gestión, la mala adjudicación del recurso. Cuando se empezaron con los hospitales de autogestión, parecía que esta era la solución. Es decir, que un director de hospital pueda manejar el recurso de ese hospital y rendir cuentas de cómo lo maneja y lo eficiente que es. Si no se enojan, voy a decir que Argentina no tiene sistema de salud. Ese es uno de los fuertes que venimos tratando de enseñar en los 14 años que llevamos en la Escuela de Salud Pública acá desde la UCA. Yo creo que hoy deberíamos hacer hincapié en la ausencia de un sistema integrado de salud. Es decir, creo que tenemos que marcar que actuamos como si tuviéramos ese sistema. Y por lo tanto, la inexistencia hace que toda aplicación no sea puntual, sea incoordinada. Si bien el estallido del 2000 contribuyó a empeorar la situación, para el doctor Rubén Torres el impacto fue menor al registrado en otras grandes crisis, como la ocurrida en Rusia. Sin embargo, Argentina, y a pesar de las dificultades de gestión que pueda haber en los tres sectores, ha logrado no solo mantener esos niveles, sino que en muchos casos, como en el de la mortalidad infantil, disminuirlos a pesar de la crisis. Para muchos, el último en diseñar una política sanitaria exitosa fue el ministro Ramón Carrillo, en la década del 40. Medio siglo después, la reforma constitucional de 1994 introduce 3 artículos que garantizan el acceso a la salud para todos los habitantes. Una vez más, la distancia entre la letra y la realidad es abismal. En este momento, el 38% de la población no tiene sistema ni de seguridad social ni sistema privado. Quiere decir que la única posibilidad que tiene para acceder a la salud es ir al hospital público. Dicho de otra manera, hay 14 millones de habitantes que la única cobertura que tienen de salud es el hospital público. Ahora bien, como no hay un proyecto nacional de salud, no hay un programa nacional de salud, tampoco hay un seguro nacional de salud que cubra a todos los habitantes con una mínima calidad de atención médica. Aspectos que son dejados de lado. Uno de ellos es el agua potable. No puede ser que Argentina siga teniendo tan bajo promedio de agua potable. Es decir, tenemos casi un 17% de población que no accede al agua potable. Y los chicos se nos mueren por enfermedades hídricas. Ustedes me van a perdonar, pero yo voy a decir que la verdad es mucho más redituable políticamente una foto al lado de un hospital nuevo que no inaugurando caños que están por abajo y no se ven. El análisis de los presupuestos permite inferir que, por ineficiencia o corrupción, la inversión no llega de manera directa al paciente. Hay un hospital donde el 100% de su ingreso se va en sueldos y al mismo tiempo registra un ausentismo del 50%. La ineficiencia también es parte de esa corrupción, pero creo que la mayor corrupción es que vayan pasando los años, vaya pasando el tiempo y no construyamos el sistema de salud. El sistema público, al no tener premios y castigos, está la estabilidad del empleado público, están los escalafones que no se puede ni subir, ni bajar, ni mover. Entonces, es más fácil no hacer nada, no hay competencia,
No llegan los insumos en tiempo y forma, siempre se está detrás de la necesidad y no antes. Las sospechas de corrupción apuntan a los contratos. Se compran insumos y se hacen contrataciones que, a veces, tienen un recargo de hasta el 200% en relación con lo que paga el sector privado. La corrupción es muy difícil de comprobarla. Ahora bien, hay un informe reciente hecho por la auditoría de la universidad que se hizo precisamente en el hospital, tomando distintos hospitales, y entonces hay un hecho real, que es que cada egreso a nivel de un hospital privado, cada egreso sale 850 pesos. Cada egreso en un hospital del gobierno de la ciudad sale 3.000 pesos. Desde el punto de vista de la actividad laboral, el sistema de salud no escapa a las contradicciones del mercado de trabajo estatal en el país. Por un lado, esfuerzo y dedicación. Por otro, desidia y falta de control. Se estima que, en promedio, el ausentismo en los hospitales ronda entre el 35 y el 40%. Hasta se toma casi en parodia el hecho de que el hospital atiende entre el desayuno y el almuerzo. Además, el ausentismo no está dado solamente por el faltante, sino por las horas convenidas a trabajar. Es decir, muchos médicos tienen acuerdos o contratos de 40 horas semanales y se cumplen 20, que ha sido una manera a veces de modificar la retribución del médico, reduciendo las horas de trabajo. Es real, hay mayor ausentismo en el sector estatal que en el sector privado. Yo creo que en esto hay varios factores, ¿no es cierto? Uno de los factores es la idea que la gente tiene como que el Estado hace como que paga y la gente hace como que trabaja. Conozco casos acá en el Hospital de Clínicas de gente que tenía licencia por enfermedad en el hospital y que estaba trabajando a nivel privado. Muchos médicos, pocas enfermeras. Una de las distorsiones del sistema de salud es la relación entre cantidad de médicos y enfermeras. Los estándares mundiales señalan la necesidad de tener 4 enfermeras por cada médico. En la Argentina es al revés. La distribución de la cantidad de médicos también es irracional. Hay zonas del país con altísima concentración de médicos y otras donde escasean. La Organización Mundial de la Salud dice que se necesita un médico cada 500 habitantes y Argentina tiene uno cada 250, muchos de ellos ganando sueldos de 900 pesos por 35 horas de trabajo. Las enfermeras disminuyeron en un 15% la necesidad de anotarse en esas carreras, y está marcando que cuando la necesidad es un médico y 5 enfermeras, y nosotros tenemos esa cifra invertida, y además en este nuevo año tenemos una inscripción en enfermería que se reduce en un 15%, ya podemos saber cuál es el futuro que no estamos construyendo. No sabemos cuántos médicos somos. Nadie puede decir la cantidad de médicos que tiene la República Argentina. Bueno, 108, 120, 115, ¿cómo no vamos a saber cuántos somos? Entonces hay médicos que no tienen matrícula o que murieron y siguen figurando. ¿Cómo se solucionaría el problema? Bueno, se solucionaría en primer lugar haciendo una adecuada distribución de los recursos, y eso adecuada disposición de los recursos pasa por definir cuál es la formación del recurso humano que se quiere. PAMI, Obras Sociales y Privados en La Maraña. La Superintendencia de Servicios de Salud regula los diversos sectores del Sistema Nacional de Seguro de Salud. Entre ellos, las obras sociales, que cubren a 12 millones de afiliados. Sus recursos provienen del 3% de la masa salarial de los afiliados y el 6% de aportes de los empleadores. Administran 6.000 millones de pesos anuales. El problema principal de las obras sociales está vinculado a su régimen de financiamiento. Hoy, con impuestos al trabajo, como son los aportes que las obras sociales reciben,
Y en un mundo donde no hay pleno empleo y donde además los niveles salariales muchas veces no alcanzan los niveles deseados, resulta muy difícil sostener un sistema que tiene costo creciente. Manejadas por los dirigentes gremiales, suelen despertar sospechas, pero sería un error generalizado. Algunas de ellas prestaron y prestan una asistencia eficaz, mientras otras se transformaron en botín de unos pocos. Yo creo que la sospecha sobre el manejo irregular de fondos en las obras sociales hoy no se corrobora con la realidad. Existen zonas grises de la legislación que permitían posiblemente manejo discrecional de los fondos. Un ejemplo de ello es el uso del Fondo Solidario de Redistribución para otorgar subsidios discrecionales a las obras sociales. Esto fue eliminado como primera medida de gobierno. Yo podría aseverar que este órgano de control, que es la Superintendencia, es, en mi opinión, tal vez uno de los órganos de control más eficientes del sistema nacional. Los sindicatos tienen un rol muy importante porque el segundo sector fundamental de nuestro sector salud es la seguridad social. Seguridad social que tendría que cubrir a través del aporte patronal y de las contribuciones patronales y los aportes de la gente, la cobertura médica. Para el doctor Massey, las obras sociales deberían reconvertirse. En la Argentina existen más de 300 obras sociales, muchas de ellas son sindicales, algunas no son sindicales. Yo creo que debería existir un sistema nacional de salud en donde el Seguro Nacional de Salud cubra a todos por igual. Las obras sociales se deberían reconvertir en agentes del seguro y competir para que los pacientes puedan elegir libremente a cuál sistema de seguro pueden ir. El PAMI es la obra social más grande. Cubre a 2.900.000 personas. Creado para atender a los jubilados, los escándalos y los negociados jalonaron penosamente su funcionamiento. Utilizado por políticos y sindicalistas con fines clientelísticos, el nivel de sus servicios siempre pareció estar por debajo de sus ingresos. Que nadie puede decir que el PAMI funciona bien, el PAMI tiene serios problemas estructurales. Han aportado a los sindicatos en donde trabajaban, pero resulta que después se jubilan y los atiende otro sistema con otra fuente de financiamiento. Yo no sé si no ha llegado el momento de replantearnos qué pasó con toda esa plata que se aportó y que después cuando la necesitan no la reciben. Yo creo que en estos momentos se están haciendo esfuerzos desde la dirección ejecutiva del PAMI muy importante para mejorar el nivel de prestaciones de la gente de PCD. El PAMI debería ser, por historia y por recaudación, una de las instituciones más sólidas. Y además es muy importante dentro del sistema médico porque no deja de ser el mutante, el que impone políticas dentro del conjunto. Piense que no deja de ser el conglomerado más importante en la negociación. Pero, necesita una mirada médica. Creo que lo que está faltando es la aplicación de la metodología médica en el PAMI. Creo que se ha avanzado en la transparentización del PAMI, pero ha habido muchísima intermediación durante algún tiempo que hizo que realmente el dinero no le llegara a los beneficiarios. Todavía queda mucho por hacer y todavía queda mucho por hacer sobre todo en la eficiencia. El sistema de salud privado incluye a 2.700.000 personas. Para Giordano, el sector es más eficiente, pero incomprendido. Yo no he escuchado al ministro nunca públicamente hablar del sector privado, de la maldita, la mal llamada medicina prepaga. Eso de ponerle prepago es un tema de pesos. Estamos hablando de cobertura privada, cobertura pública, cobertura de seguridad social. No se habla del sector privado como si no existe, o es mejor no nombrarlo, es la seguridad social. La seguridad social son las obras sociales, pero pareciera que el sector privado no interesa. Katz apuesta a un sistema integral. Mixto y plural, es decir, hay un elemento muy claro. Ni la nación puede monopolizar hoy la salud, ni el sector privado lo puede tutelar. Se requiere justamente que los dos estén sentados en forma integral.
Volver a empezar. La falta de organización y prevención multiplica costos. Por ejemplo, la tasa de infección quirúrgica es elevada en nuestro país. En Argentina tenemos documentación de que la tasa de infección de herida quirúrgica, en un estudio publicado en el 88 de la Sociedad Argentina de Angiología, la tasa es muy alta, era alrededor del 18%. Y recientemente se hizo otro estudio con alrededor de 70 hospitales que mostró que la tasa de infecciones en terapia intensiva también era alta. No todos los hospitales cuentan con un recurso humano fundamental, una enfermera especialista. Esta sola referencia sirve para marcar la falta de políticas coherentes. Políticas que no dependen solo de un ministro a nivel nacional, porque el esquema de salud es federal. Argentina no tiene política de Estado en salud. Y eso es fundamental porque tenemos política de ministerios, o de ministros, o de gobiernos. El que viene muchas veces la borra y deja de lado todo lo que se hizo. Con una inversión importante, aunque no suficiente, el sistema de salud necesita reconstruirse. Y para hacerlo, necesita primero una radiografía precisa de su realidad y romper privilegios. Lo que usted no necesita tener son números, sino tener perfiles epidemiológicos, saber qué es lo que está pasando, qué pasa con la hepatitis, qué pasa con la gripe. Y usted tiene todos sistemas parciales, de registros parciales, y no hay quien los conjugue, ni hay quien planifique en relación a esas cifras. La información es esencial para el proceso de toma de decisiones. Si no tenemos información, seguro que nos vamos a equivocar en la decisión. Creo que si se produjera una modernización del sistema de salud, habría algunos sectores que perderían muchos privilegios. El sistema de salud no es una isla. Sus carencias son también las de un país que padece a la hora de integrarse y elaborar una estrategia de largo plazo. En Argentina, para construir un sistema de salud, lo que necesita es un acuerdo, una agenda, e ir cumpliendo con esa agenda frente a una planificación estratégica que cambie las estructuras y cambie la cultura. El eje, objeto y sujeto del accionar sanitario debe ser el hombre y la familia en toda sociedad que se basa en el justo orden social. El tercero es que tenemos que tener un amplio concepto de lo que es la equidad, que es uno de los problemas que falta. Es darle más al que más necesita. No repartir por igual a todos, sino darle más al que más necesita. La convocatoria es una cuestión de voluntad política y de construcción sin mezquindad. Primero, depende de la decisión política. Lo fundamental es, primero, definir políticamente el problema. Y segundo, colocarle los recursos. Y tercero, lograr los consensos. Todo esto es tarea del Estado. Desde ya, esa sería la manera de demostrar que somos soberanos, porque lo que cuidaríamos es el capital biológico para una vida digna. Esa es la definición de soberanía. Hacer un programa a 10 años vista, no importa si va a estar el presidente tal o cual y quién va a ser el ministro de salud o el secretario de salud de cada provincia. El tema es decir, ¿para dónde vamos a ir? Sería interesante algún día parar y decir, lo que tenemos, lo estamos gastando bien, y los que gastan mal, ¿qué hacen? Problema de educación. Necesitamos educar a la gente, necesitamos educar a nuestros médicos, necesitamos educar a nuestras instituciones.